Bueno, buenas tardes. Disculpen, pero recién me dieron el ingreso. Estuve hace 10 minutos esperando, tal vez algunos de ustedes también. Eh, Podía entrar aquí. ¿Eh? No se podía entrar, digo, no puedo entrar. Ah, bueno, sí, yo pedí a Bedelía y lo activaron, pero tardó un poquito, entonces ese Buenas fue. tardes. Eh, Vamos a hacer así, tal como hemos hecho hasta hoy. Eh, Vamos a ir identificando los temas de acuerdo a lo que me correspondía según el cronograma, bien, dar, y vamos a habilitar para que en el chat vayan haciendo preguntas a medida que vamos dando los temas, bien, o sea, en el orden que se corresponde. Lo primero, antes de empezar ya directamente con los temas, espero que hayan visto, disculpen, voy a apagar esto. Si han visto los temas eh, de que se abrió un nuevo, como un mosaico exclusivo para el parcial, ¿bien? Ahí se plantearon 3 archivos. Un primer archivo donde está el listado de las personas que están exceptuadas de acuerdo a la información que envió Secretaría Académica, Subsecretaría Académica. Tal como señalé, si alguno hizo la presentación en el tiempo y forma y no está en ese listado, inmediatamente escriban a Subsecretaría Académica, bien, y seguramente nos van a comunicar la situación. La segunda cuestión en relación a los exceptuados es que si alguno ha cambiado la situación, sabemos que en otras materias hay cambios, de gente que de pronto había pedido la excepción, ya aclaré que lo de la excepción, si no están, a subsecretaría académica, porque no es un problema nuestro, es un problema de el relevamiento, y puede ser que estén en algún otro estado y nos lo pasen después, por eso no hay inconveniente, pero no es problema nuestro y no nos encargamos de eso. Así que envíen mail a subsecretaría académica o hablen con los chicos del centro para que ellos rápidamente, seguro, lo pueden encarar mejor la situación. Decía que si hay exceptuados que han cambiado su condición, ya sabemos en otras materias, por ejemplo, que hay gente que presentó la excepción, pero no la va a usar porque va a viajar y va a venir a dar el parcial presencial. Bueno, en caso de que existan entre los exceptuados de esta materia ese caso, les pido por favor que nos avisen, ¿bien? Así reordenamos la grilla. Tal como está puesta ahí, va a ser por turno oral, y hay un orden, de acuerdo al orden que está hoy en esa grilla, está la posibilidad de ingreso en ese horario, ¿bien? Puede ser que se atrase un poco, puede ser que se adelante, porque también es posible que haya gente que no se presente a dar el parcial. En cualquier caso, nosotros vamos a estar en la facultad con el Zoom abierto mientras el resto de la cátedra se encuentra abocado a la cuestión presencial. También hemos hecho algunas aclaraciones con respecto a lo presencial. Por favor, sí o sí ingresar con tapabocas, llevar el DNI, ¿bien? Y 2 o 3 hojas rayadas, tamaño oficio o A4, ¿bien? Hojas rayadas, tamaño A4 u oficio. No blancas, no las hojitas de la agenda de Hello Kitty, ¿bien? Porque hemos tenido parciales realizados en este formato. O lo que es peor, hojas cuadriculadas, no hacemos gráficos, no estamos haciendo ninguna operación que amerite trabajar con hojas cuadriculadas, así que hojas rayadas.
sin ninguna marca, sin ninguna identificación, sin nada, ¿bien? Porque nosotros las retiramos y después las redistribuimos porque les vamos a entregar una hoja con abrochado el temario, ¿bien? O sea, de esa manera vamos a hacerlo mucho más rápido. Entonces, por eso pedimos que nos entreguen hojas para que para la segunda o la tercera nosotros la firmamos y se las vamos dando, pero no la misma que ustedes traen, sino la que al azar les toca. Por ende, nada, ninguna marquita, ninguna identificación de nombre o apellido, porque la hoja será comunitaria. No se olviden de llevar viromes. Ahí puse lo de 2 viromes, no es necesario que lleven 2, es porque si se les termina, si justo se les rompe y resulta que no hay otro que haya llevado y se ponen nerviosos, entonces siempre es mejor llevar 2. Azul o negra, pueden usar liquid, no hay ningún problema. Pero si no, tachen finamente anulado y es mejor, ¿bien? Digo esto porque el liquid muchas veces hacen un enchastre que más que un parcial parece un collage. Entonces, si podemos evitarlo, pero bueno, cada uno sabrá qué hacer. Y por favor, todo el mundo 15 minutitos antes, ¿bien? Así empezamos justo. Nuestra idea es que a las 9 de la mañana o a las 11 esté todo el mundo ya sentado con su hojita, su parcial, empezando, así no tenemos ningún tipo de pérdida de tiempo. Aclaro, y también está por escrito. Si alguno llega tarde, porque pasó lo que pasó, lo que sea, puede ingresar al parcial, obviamente va a poder, pero el horario de finalización sí o sí va a tener que ser en el horario pautado. No podemos estar esperando una hora más porque esa aula tiene que ser dejada, digamos, ventilada durante un tiempo y vuelve lo otro. Entonces no podemos hacer lugar a ninguna espera. Pero obviamente van a poder dar su parcial como corresponde. Las notas, aclaro una y 1000 veces, se suben al SIU el sábado 9. Si podemos antes, se van a subir antes. Pero lo que corresponde por el reglamento de la facultad es a la semana. Si el parcial se toma el 2, a la semana las notas subidas al SIU. Nuestra intención es que si podemos tener las notas antes, las vamos a subir. ¿Está? Pero siempre por vía del SIU. Y vamos a hacerles un aviso, por ahí por el centro de estudiantes, para entren al SIU a buscarlas, bien, así no pierden tiempo estando todos los días entrando al SIU, no enloquezcan, va a llegar un aviso, y le va a decir, ahora sí, entren al SIU, y ahí van a dar las notas, bien. Eso hasta la cuestión, digamos, general del parcial. Ahora vamos a lo que estamos reunidos acá, que es los contenidos. Bien. Bueno, a ver, en el caso de lo que me correspondió a mí en la plenaria, tuvo que ver con la unidad número 1. Bien. ¿Y qué es lo que nos interesa especialmente de la unidad 1? Nos interesa que ustedes puedan definir, ¿bien?, qué es el derecho como ciencia social y qué es la historia como ciencia social y cómo estas dos ciencias sociales se involucran en la conformación de esta materia. O sea, ¿de dónde sale esta cuestión de historia del derecho? ¿Bien? Cuando en realidad estamos hablando de una ciencia social y de otra ciencia social. ¿Bien? Entonces, ¿qué trabaja la historia? ¿Qué trabaja el derecho? ¿Y en qué punto confluyen? ¿Qué cuestiones tienen en común? Por ejemplo, las fuentes que utilizan, en muchos casos son fuentes comunes, por ejemplo, fuentes escritas, ¿bien? Todo lo que tiene que ver con documentos políticos, lo que tiene que ver con fuentes judiciales, con tratados, constituciones, textos
digamos, del pensamiento político que colaboran en la formación del contexto, del momento histórico. O sea, que de la unidad número 1, el eje más fuerte es esta cuestión de la vinculación entre historia y derecho. Y dentro de esa vinculación entre dos ciencias que se unen en el estudio de esta materia, ¿bien? Hay como eh, identificaciones particulares de la historia que le sirven a la historia del derecho, ¿bien? A ver, ¿en qué le sirve la historia política a la historia del derecho? Le sirve a la identificación y características de los sistemas políticos en un momento determinado. ¿Bien? Si estamos hablando de, no sé, una etapa republicana, si estamos hablando de un gobierno democrático, si estamos hablando de una dictadura. ¿Bien? Entonces, la historia política es aquella que se define específicamente en alusión a la situación política. ¿Mm? Esa es una de las, digamos, ramas de la historia que tiene una fuerte vinculación con la historia del derecho en general. ¿Bien? ¿Por qué? Porque para identificar algunos aportes dentro de la historia del derecho lo tenemos que contextualizar en un periodo político determinado. Entonces ahí es donde está la historia política. ¿Bien? Otra historia que nosotros utilizamos es la historia conceptual, ¿bien? Y que tiene que ver con los trabajos de los conceptos y de los, especialmente conceptos políticos trabajamos así, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la democracia griega del siglo V, el concepto democracia viene asociado a un contexto político y territorial. Grecia sería el territorio y lo histórico sería, bueno, el mundo griego del siglo V, antes de Cristo. Esa democracia griega no tiene nada que ver con la democracia, por ejemplo, que estamos viviendo ahora. La democracia representativa es absoluta y completamente distinto. Y por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una ubicación contextual de los conceptos. Bien, por ejemplo, yo puedo hablar de la Revolución de Mayo. Eh, y de hecho hablamos de la Revolución de Mayo y es uno de los contenidos que nosotros vemos. ¿Bien? Ahora, si tuviéramos que hablar de otras revoluciones en otros contextos, el concepto revolución da cuenta de un cambio abrupto, generalmente violento, eh, y significativo que pasa de una estructura a otra. Pero cuando le decimos el nombre de revolución de, ahí estamos dando a ese concepto o una definición territorial o una definición temporal. Si yo hablo de la Revolución de Mayo de 1810, a todos nosotros, quiero creer, a todos nosotros, se nos aparece la Revolución de Mayo de Río de la Plata, Cabildo, todo exacto. Ahora, si yo le digo Revolución de Mayo de 1810 a alguien, no sé, en Alemania, y no sé si no le tengo que aclarar que es en el Río de la Plata, de dónde estaba el Río de la Plata, ¿me entienden? Porque seguramente mayo de 1810 le pasó a todo el mundo. El tema es dónde hubo una revolución de mayo de 1810. Y las características de esa revolución no son las mismas que las revoluciones de 1810 en otros lugares de América. Si yo tomara México, diría no tienen nada que ver
esas revoluciones con las que nos pasaron antes. ¿Bien? Entonces, segundo, digamos, ítem de historia que nos preocupa, que nos ocupa. ¿Mm? La primera, la revolución, perdón, la historia política. Hablamos de la historia conceptual, ¿no? De cómo los conceptos se mueven en el tiempo y se modifican, ¿bien? Si yo hablo de revolución rusa, y estoy en siglo XIX, perdón, siglo XX, comienzos del siglo XX, lo ubico en Rusia, marxismo, no sé, hay un montón de cosas. Pero si hablo de la revolución de mayo del 10, me voy a cuestiones totalmente distintas. Sin embargo, estoy usando el mismo concepto, revolución. Entonces, lo que dice la historia conceptual es que tiene que ver con la cuestión de la ubicación territorial y el contexto temporal. ¿Bien? Por eso, contexto temporal y contexto territorial fuertemente imbricados en la historia conceptual. Ahora, la última que hemos mencionado es la intelectual, que es sobre cómo se piensa y qué se piensa sobre algo. Entonces, tiene que ver con los aportes de intelectuales sobre un momento determinado y un trabajo sobre eso, ¿bien? Sobre el pensar acerca de algo. Por ejemplo, nosotros, y lo vamos a ver más adelante todavía, pero ya hemos visto a los pensadores, los intelectuales del romanticismo, de la generación del 37, ¿bien? Son pensadores que aportan, que piensan en esa época, en 1837, bajo el segundo gobierno de Rosas, piensan, trabajan, elaboran, piensan qué puede pasar sobre lo que ven y qué es lo que pueden imaginar. Fíjense que las primeras líneas sobre el fomento a la inmigración, por ejemplo, que Alberdi sostuvo mucho tiempo después, las planteó ya desde la generación del 37. O sea, lineamientos intelectuales asociados a pensadores que trabajan sobre algunas ideas o corrientes y que se ubican en el lugar de ayudar y de contribuir a la interpretación, ¿no?, de lo que pasa y a vislumbrar qué es lo que puede llegar a ocurrir a futuro o qué les interesaría que pasara. Ahí están esas tres. Con eso de la relación, de la historia, las tres cuestiones, más de lo que se trabaja en derecho, es porque en realidad hay otras corrientes, digamos, hay otras, digamos, divisiones dentro de la historia, en estudios de la historia. Por ejemplo, yo diría la historia económica. Pero nosotros no trabajamos historia económica. A veces tomamos temas económicos, pero no nos movemos en el contexto de la historia económica. También existe la historia social, ¿bien? Y en algunos momentos vamos a tomar algunos temas sociales que son importantes para trabajarlos en la vinculación con la política, pero no es un eje general, ¿me entienden? O sea, para que comprendan que existen otras partes, y hay muchas más, ¿no? De historias, ¿m? Hay historias de la vida privada, hay historias de las mujeres, o sea, hay distintos lineamientos de la historia, pero nosotros en historia del derecho no tomamos todos los lineamientos, aunque de pronto alguna vez sí ubiquemos algo de historia social y de la cuestión inmigratoria, por ejemplo, pero va a ser un punto, ¿no? Un comentario a veces, ni siquiera nada más. Entonces, no hablamos en términos de lo que significa realmente la historia social. Finalmente, la última cuestión que interesa y que nos va a interesar más bien en la segunda parte de nuestra cursada, que es lo que tiene que ver con la memoria.
La memoria en realidad no es una cuestión de una ciencia, ¿bien? La memoria es una capacidad que tenemos los seres humanos para recordar. ¿Qué tiene que ver con la historia? Bueno, la historia es la ciencia que justamente trabaja sobre el pasado, pero la memoria utiliza y se utilizan mutuamente porque la memoria obviamente recurre al recuerdo individual y luego colectivo sobre determinados hechos. ¿Bien? En ese sentido, la vinculación de historia del derecho con la memoria viene específicamente con el terreno de los derechos humanos, ¿sí? Y las situaciones que tienen que ver específicamente con, digamos, violaciones a los derechos humanos que se produjeron especialmente en el mundo contemporáneo. Por eso, por ahora, lo único que a nosotros nos interesa de historia y memoria es saber que es una, una capacidad y una rama de estudio, ¿bien? Que no depende de la historia, que tiene una construcción autónoma, que generalmente se ocupa de problemas eh, que han ocurrido en situaciones políticas autoritarias o totalitarias y que reconstruye desde la memoria individual una construcción de memoria colectiva sobre esos hechos. El tema este de la memoria y de los derechos humanos y la relación en historia del derecho, en realidad nosotros lo vamos a ver más en la segunda parte, ¿bien? Por lo tanto, para este parcial, lo que nos interesa más es la primera parte, la cuestión de la relación historia y derecho, las distintas partes de la historia que se corresponden, y la vinculación con esto. Y lo de la memoria y los derechos humanos, si bien lo dimos, y lo acabo de mencionar, es un tema que vamos a profundizar en una segunda parte frente a determinados hechos que nos vamos a tener que trabajar un poco más. Entonces, con lo que acabo de mencionar, sirve. ¿Bien? Lo mismo con la cuestión de las corrientes historiográficas de nuestro país, que en realidad lo que nos interesa saber es que eh, eh, las, la- a lo largo de nuestra historia han existido distintas interpretaciones de nuestra historia. O sea, ¿cuál es la idea de una historiografía? Es una interpretación sobre un periodo, ¿bien? Y que en realidad, en función de eso, no hay una sola mirada existente, sino que hay varias, y que además han ido cambiando con el tiempo, han ido superándose unas hacia otras, ¿no? Y que lo que durante mucho tiempo fue exclusivamente un diálogo entre revisionismo y liberalismo, eso hace décadas que está superado, ¿bien? Y hoy se apunta a una construcción de justamente lo que venimos haciendo, o sea, de la dedicación a la historia política, a la historia social, a algunos que hacen historia reciente con memoria, ¿bien? Pero lo de liberales y revisionistas, que atravesó gran parte de la historia argentina, fue un momento y un periodo y asociado especialmente a la discusión de un personaje central que fue Rosas, ¿no? Y entonces esa era como la gran división, ¿bien? Pero esa instancia de liberales, que obviamente eran antirrocistas, y de revisionistas, que como su nombre lo indica, revisan la idea de Rosas, es una instancia que ya a esta altura hace rato que la historiografía argentina dejó atrás. Y lo que está haciendo es trabajando sobre o las historias provinciales, o sobre la historia política en general, o la historia intelectual, o la historia del derecho con todo esto. O sea, hemos avanzado a superar una instancia absolutamente dicotómica de liberales y revisionistas. ¿Bien? En realidad la unidad 1 es una unidad de presentación de la materia que da cuenta de lo general. A nosotros realmente lo que nos importa a nivel más que nada del parcial es cuestiones de contenidos de historia del derecho. Acá
nosotros vamos en la primera, me perdí el programa, en el bloque 1, bien, los contenidos específicos empiezan en la 2 en adelante, bien, y sobre eso especialmente es donde vamos a hacer hincapié. Lo mismo que el bloque 2, que tiene 2 unidades, pero que son súper potentes, bien. Con lo cual quiero decir que en el, a ver, 2 o 3 cuestiones. El parcial se evalúa en una totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a ver y leer los profes todas las preguntas que les vamos a hacer, que serán entre 4 o 5, no más que eso. Esas preguntas las leemos, sus respuestas obviamente, y en función de ver la totalidad del parcial, ¿bien? Surge la nota del mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es que valen 2 puntos con 23, 3 puntos con 42, ¿está claro? Es global. ¿Por qué? Porque también puede ser que, no sé, supongan que hagamos 4 preguntas, y sean 2 del bloque 1 y 2 del bloque 2. Entonces contestaron todo bien lo del bloque 1 y el bloque 2 nada. Ese parcial no puede estar aprobado. ¿Me siguen la línea? La idea es que ustedes tengan una idea general. Por eso, otra cuestión general de lo que se les toma. Daría lo mismo al revés, ojo, también lo quiero decir. O sea, que no contesten ninguna del bloque 1 y contesten las 2 del bloque 2, lo mismo, me siguen, no es porque hay una prioridad. Quisiera expresarme lo mejor posible para que me entiendan. La idea es que es todo, ¿bien? Pero si ustedes contestan exclusivamente un bloque, y aunque esté muy bien, el otro no fue estudiado y no pueden dar cuenta de nada, y por lo tanto no podemos aprobar. Por ende, primer consejo. Si quieren lo toman, lo que ustedes lo primero que deben hacer cuando reciben la parte donde estén indicadas las preguntas es leerlas. Te dirán, sí, obvio que la vamos a leer, sí, ya sé, pero les explico bien qué significa leer. Porque leen así, y entran a contestar, sí, nada, sí. Y de golpe entraron a contestar como locos, o locas, o loques, o lo que fuera, y resulta que lo que estaba pedido, todavía lo estamos esperando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está, a ver, la pregunta va a ser concreta. Nosotros hacemos preguntas concretas. ¿Bien? Por lo tanto, la respuesta también exige una respuesta concreta. ¿Bien? Y en esa respuesta concreta, lo que queremos es que vayan a lo que se preguntó. ¿Bien? Por eso les digo, chicos, que lo lean. Lean todas. Pueden empezar por cualquiera. ¿Está claro? O sea, son 4 y quieren empezar por la 4 porque se sienten más seguras en eso, empiecen por la 4. ¿Está? No tenemos problema en eso. Así que tranquilo. ¿Bien? Ahora, empiecen, la leen bien. Dicen, pide esto. Bueno, piensan y escriben lo que evidentemente han estudiado, lo vuelcan, y antes de ir a la segunda, ¿bien? Leen pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Les puede llevar 2 minutos, pero es clave, porque esa es la forma en que pueden darse cuenta de que contestaron lo que se les estaba pidiendo, o contestaron algo que tenía que ver, pero no es lo que estaban pidiendo. Y en eso sí somos estrictos. No es contestar algo, pero yo tenía una idea así, pero no es lo que se te pidió. ¿Me siguen? Entonces, concreto. Y por ahí ustedes empiezan a enloquecer. Otra. Y pero son 5 renglones los que contesté nada más.
tiene esos 5 renglones, o 4. Está lo que se les pidió, está listo. Nosotros no pedimos un tratado. ¿Está claro? Ni pesamos los parciales para ver cuántos kilos de hoja metieron en un parcial. Lo que nos interesa es que esté concreto, correcto y punto. ¿Bien? Porque otro error. Empiezo por los antecedentes y poco menos que van con el nombre del paleolítico. Conclusión, cuando llegan al tema, ya se comieron una hoja y media de cosas que no tenían nada que ver con lo que preguntan, perdieron el tiempo, no hicieron hincapié, y lo que es peor es que es probable que le pongamos que no tiene nada que ver con lo que estuvimos preguntando. ¿Me entienden? Y perdieron el tiempo inútilmente, no hagan eso. Por lo tanto, Alfon, ¿quién habló? yo, sí. Ah, Francisco, dale. A ver, una cosa para ir con ese tema. Es preferible que nos pregunten qué queremos preguntar, nosotros vamos a estar ahí, a que se manden a hacer cualquier cosa. Porque uno de los temas que nosotros más vemos es el tema de los que cuesta es la comprensión a veces de la consigna. Entonces, esa primera palabrita que a veces dice indique, compare, analice, es clave generalmente en la consigna. Entonces, cuando ustedes tengan duda, ¿pero qué tengo que comparar y escribir? Pregunten. Así lo de última se lo aclaramos y no pierden tiempo con eso, porque lo que le decía Alfon pasa muchísimo en general, y el tiempo en un examen es muy valioso cuando juega con los nervios, con situaciones que ustedes mismos nos vienen relatando. Para muchos va a ser el primer día que van a la facultad. Y lo sabemos. Entonces, bueno, en vez de 15 minutos, vayan media hora antes, estén tranquilos, van a tener que habituarse con el lugar, pensar en que por ahí tienen que escribir apoyados sobre una carpetita o algo, analicen esas cosas y pregunten. Nosotros no estamos ahí para estar vigilando solamente que no se copien, sino para tratar de guiar en esas cuestiones, porque sabemos en la situación que están. Y en eso es muy claro. Y sáquenselo de la cabeza, porque más allá de que se lo dijo Alfonsina, ustedes yo sé que lo tienen, son 4 preguntas, 2,5 cada una, y cuando tengo 2 preguntas bien, estoy en un 5. Otra de las cosas que tienen que tener en claro es que el 4 no es el 40% del examen bien. Eso ténganlo bien en claro, esas cositas, porque después vienen los reclamos, los planteos. Ustedes tienen que tener muchos bien, porque Alfonsina fue que, claro, nosotros vemos el examen integral, entonces presten atención a esas cosas y pregunten, porque a ustedes les cuesta, tienen miedo en preguntar, les cuesta levantar la mano, te la levantan así a penitas, les cuesta preguntar en el chat, les cuesta escribir los avisos, les cuesta participar en clases, más les cuesta seguramente preguntar en un examen. Ahí si no preguntan y se quedan con las dudas, es la última chance. Eso que les dijimos todas las veces de pregunten, 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 hasta ahora, bueno, acuérdense que es la última posibilidad. Eso nada más, Alfon. Gracias, Francisco. Y piensen que cada comisión va a estar con sus profes, o sea, con los profes que ustedes vieron por este formato, ¿no? Y Juan y yo estaremos en algún momento dando alguna vuelta y en otros vamos a estar y si no, vamos a estar tomando el Zoom con los estudiantes exceptuados, así que, digo, vamos a estar dando vueltas varios por ahí, van a estar los chicos que son los ayudantes estudiantes también, por si les pasa algo y necesitan, digamos, estamos preparando una ingeniería fuerte como para que estén todos bien y el parcial sea una estancia más, ¿no? Y llevadera. Y antes de volver a los contenidos, otra. Así, no me pongo de rodillas acá pues no me levanto más. Cuando se dice, Francis les dijo, enumere, explique, compare, bueno, lo que sea que indica la consigna.
No es tiren flechas para todos lados, chicos. No hagan cuadros sinópticos, que no pedimos. ¿No? No hay cuadros sinópticos porque no los vamos a pedir. No hay flechazos que vamos a pedir. Bien. Nosotros hemos hecho a veces unas búsquedas infructuosas de flechas a lo largo de los parciales, ¿no? Flechas que van de acá para acá y siguen por el otro lado, y miren la hoja 5 y busco la continuidad de las flechas. No, chicos, traten, por eso les digo, piensen antes de escribir y larguen las flechas para Cupido, pero no para esto. Por favor, se los pedimos, acá flechazos, no. Bien, en cualquier caso, si se les ocurrió que le quedó algo, que no saben si lo van a recordar, qué sé yo, y dejen 2 o 3 renglones, ¿me entienden? Y sigan con la otra, ¿bien? Entonces, total, después, ¿sabe qué se hace? Se tachan esos renglones y listo. Entonces no armen lío de, uy, me olvidé, porque después tenemos una hoja atrás de asterisco 1, asterisco 14 bis. No, paren. Entonces, si saben que le falta algo, tranqui, dicen, bueno, dejo 4 renglones, y porque yo me voy a acordar, y se van a acordar por ahí, ¿listo? Entonces no tienen que andar haciendo todos estos revoleos de cosas que dificulta la lectura, que la complejiza, ¿bien? Y que a veces es peor en la aclaración que... Bien, Perdona, Alfonso. Horacio. Buenas tardes a todos. Bueno, Francisco les dio unas indicaciones importantes de cómo tienen que leer, y acá se va a dar una característica. Volvemos a la antigua nosotros, con la ventaja de lo que acaba de decir Alfonsina. En el examen esencial, si bien el esfuerzo de la memoria quizás tiene que ser mayor porque no va a ser a libro abierto, como si lo ves en el Zoom, pero la ventaja que tiene el presencial es esto mismo. Cuando ven que pueden llegar a completarlo y cuando están seguros que contestaron la consigna, dejen un espacio en blanco, ocupen una hoja más, digamos, el que tenga que dar en Zoom, porque algunos van a tener que dar con Zoom, eso no lo van a poder hacer, ¿no? Porque como viene, como con la pregunta, por ejemplo, pregunta 1, se terminó, pasan a la 2, en el Zoom no pueden volver a la 1, digamos. Esto es lo que estaría aventajando un poco lo presencial a lo que se va a hacer vía Zoom. Bueno, quería hacer ese comentario a todos ustedes, chicos, y Alfonso. Así que aprovechen a hacer preguntas y demás a los profes. Son los profes que han estado viendo en sus clases, así que no son seres desconocidos del más allá. Bueno, entre las unidades que me correspondió a mí fue la unidad 3 del derecho romano, ¿verdad? Ahí ustedes hemos trabajado en una lectura, ¿bien? 2 lecturas, si mal no recuerdo. Otra cuestión a eso. Recuerden los nombres de las lecturas. Igual si alguno no la recuerda en estos momentos, le da un ataque, le preguntan a los profes que los ayuden, ¿bien? La idea es que ustedes sepan de qué autores, no son tantos tampoco, ¿bien? ¿Qué tienen que saber? Bueno, ustedes lo han visto en los talleres. A ver qué dice Andrés, si los que lo hacen por Zoom, el examen por Zoom no es el libro abierto. El examen por Zoom no es el libro abierto. El examen por Zoom es oral, es un oral. O sea, se pregunta y se espera que se responda, pero de ninguna manera se consulta el texto, en absoluto. En absoluto. Bien por la pregunta. Lo que les decía Horacio es Estaba refiriendo como en el Zoom oral, el que decimos, voy a empezar por tal pregunta. Bueno, empezás por tal. Y una vez que terminamos, pasamos a otra. Ahora, volver para atrás ya no podemos. A eso se refería Horacio en el Zoom. Pero los exceptuados por Zoom oral no tienen libro abierto, de ninguna manera. Como no tiene ninguno de nadie, va, absolutamente. Bueno, volvemos a Roma. ¿Qué debemos saber de Roma? Ustedes recuerden que había etapas, ¿verdad? Exacto, ahí está. Rabinovich, gracias Karina. Rabinovich Berman y Medina son los de Roma, exactamente. Y cada uno de ellos, recuerdan que Rabinovich hace mucha mención
autores específicos, por ejemplo, Cicerón, digamos, trabaja sobre algunos autores o Tito Livio, bien. Pero lo que a nosotros nos importaba de Rabinovich, por ejemplo, es una de las preguntas que generalmente hacemos, tiene que ver con las magistraturas, tiene que ver con la situación de qué se ocupaba el Senado, de qué pasa con las, el consulado cuando llega a la República, el tener bien en claro que el conflicto patricios y plebeyos, que es un conflicto social, detona en el final de la monarquía y el comienzo de la República, ¿verdad? Y que ese conflicto termina provocando la búsqueda de la igualdad entre los plebeyos hacia los patricios, ¿bien? O sea, son dos sectores sociales, recuerden que son hombres libres, ¿bien? Ojo con esto, porque nunca falta que alguno se confunda y crea que los plebeyos son esclavos. No, los esclavos eran otros, ¿está claro? Los esclavos, recuerdan siempre en el mundo antiguo, no eran personas, ¿se acuerdan? O sea, todos sabemos que eran personas, lo sabemos perfectamente, pero en la condición que ellos presentaban no lo eran. ¿Bien? Entonces, bueno, patricios y plebeyos son hombres libres, ¿sí? Los patricios son los que tienen la posibilidad del acceso absolutamente a todas las magistraturas, a las cuestiones religiosas, a los cargos religiosos. Y cuando se produce el conflicto al final de la monarquía y la república, ese conflicto genera el inicio de que paulatinamente, se va a ir produciendo el proceso de igualdad que se da desde distintos momentos. Ustedes tienen que tener claro algunos de esos momentos, ¿bien? En donde la ley de las 12 tablas tiene que ver directamente con las leyes escritas, pero hay otros momentos, por ejemplo, cuando se habilita la posibilidad que de los dos cónsules uno sea patricio y el otro sea plebeyo, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ahí hay una igualdad en la posibilidad de la figura de quien detenta la máxima magistratura de la República. O cuando se permiten los matrimonios, bueno, ahí casi sería casi el final del problema en el sentido del matrimonio entre patricios y plebeyos, ¿no? Pero la ley de las 12 tablas, en realidad, uno de los valores más fuertes es la cuestión de las leyes escritas. Y ustedes tienen que saber por qué ese es el valor. Porque recuerden qué pasaba con la oralidad. La oralidad era eh, subjetiva, digamos, la oralidad implicaba que se podía interpretar de una manera, de otra. eh, Digo, no hay una eh, posibilidad de poder refrendar lo que se dice. Por lo tanto, eh, la idea de que las leyes estén por escrito daba pie a que hubiera menos situaciones de injusticia que planteaba la oralidad. Y por otro lado, que esa es otra cuestión que también las lecturas mencionan, es el hecho de que a partir de las leyes escritas aparecen progresivamente las personas que se ocupan justamente de las leyes, de la interpretación, que trabajan en esto. Digamos, aparece lentamente la profesión de lo que después va a ser un abogado, ¿me entienden? O sea, la idea de quienes se ocupan de el trabajo sobre las leyes, sobre la interpretación, sobre qué, digamos, sobre la situación en un juicio, etcétera. Entonces, por eso es muy importante lo de la ley de las 12 tablas, que tiene que ver especialmente con la escritura de las leyes, ¿bien? Colocar las leyes por escrito. Y el fin de la oralidad. Exacto, alguien le escribí por ahí lo del secreto.
Y es verdad, se termina el secretismo, se termina la subjetividad, efectivamente. Y se termina como una suerte de teléfono descompuesto también, digamos, de cómo se transmitían las normas de generación en generación por vía oral, ¿no? Una vez que está escrito, lo que está escrito, escrito. Bien. No sé si querés aclarar algo, Francisco, de esta unidad, si no seguimos con otra que nos correspondía, si querés No, agregar algo. algo por ahí que el otro día decíamos, me parece que en las dos lecturas obligatorias hay cuestiones que son, las cuestiones más sustanciales tienen que ver específicamente con que diferencien los periodos, porque de acuerdo al periodo histórico de Roma, es como van cambiando las magistraturas, o por ejemplo, cómo va cambiando el Senado. Nosotros vemos que el Senado cambia en estos tres periodos de forma muy clara la influencia que tiene en eso. Que vean la lectura de Rabinovich, el tema de las magistraturas está bien explicado, y que comprenden el tema, que le hagan hincapié en la lectura de Medina. La lectura de Medina es clara, es sencilla, y además va mostrando esto que nosotros insistimos que les va a ayudar cuando tenga que contestar el examen. El tema de visualizar el proceso, visualizar la ruptura y visualizar el cambio normativo. Así no se complican con fechas ni con nada. Me parece que en esa lectura está muy claro cómo se da todo el proceso entre los patricios y plebeyos para modificar el cambio normativo y todo ese conflicto que se va dando en todo el periodo. Nada más, ¿no? Exacto, ya con eso, con que tengan bien en claro esas dos lecturas, el proceso tal como los estuvimos explicando en clase y demás, es más que suficiente, digamos. Además tienen la guía, así que, digamos, más allá de que tengan hasta microclases, digamos, tienen bastante como para poder trabajar. Pero lo que les acabamos de decir son como los ejes que es imposible que no los piensen, ¿bien? En relación a los temas que a mí me correspondían, seguíamos con las 5, ¿no? Que se dividió en dos las 5. Bueno, eh, a ver, el orden colonial es, tenemos que ver, por un lado, cómo era la situación española, ¿bien? Recuerden siempre esta particularidad que tenía España de venir de un medioevo atravesado por la eh, invasión musulmana, que le había dado una configuración, digamos, distinta a la del resto de Europa, ¿no? El resto de Europa occidental no fueron invadidos por los musulmanes, entonces obviamente vivieron en guerra, ¿bien? Y también eso significa el valor que se le otorgó especialmente a la religión católica, ¿no? Era no solo la defensa contra el invasor, sino que además ese invasor era de otra religiosidad, y por lo tanto esta cuestión de la religiosidad es clave también como una herramienta, digamos, de conflicto, ¿no? Entonces, cuando decimos cuál es la situación política de España bajo el medioevo, es que está ocupada bajo parte, no todo, parte está ocupada por el invasor musulmán, que tiene serios conflictos de guerra, ¿no? Y que paulatinamente, desde el 711 en adelante, los distintos reinos de España avanzan sobre el territorio ocupado por los musulmanes, que casualmente termina esa invasión en 1492, ¿bien? Que es justo el mismo año de lo de América. Entonces, en ese año se termina la invasión. La otra cuestión es saber, y visto en los contenidos, que lo de las culturas precolombinas, ¿bien? El saber que, bueno, había una organización interna, que existía una historia política, social, económica, una vida religiosa de esas comunidades, ¿verdad? Y que
Cuando llegan los españoles y se instaura un mundo colonial, se instaura sobre la base inicial del conflicto sobre estos pueblos e incluso con situaciones especialmente problemáticas sobre la población nativa en la medida de la explotación o sobreexplotación de los mismos para la búsqueda de las riquezas eh, del territorio americano hacia Europa. En la unidad para nosotros hay una, además de estas cuestiones, el eje clave indudablemente tiene que ver con las discusiones que se provocan o que tienen que ver en relación a el problema de los habitantes originarios de América y que en realidad ese problema lo toma en principio la Iglesia Católica y luego el poder político, ¿no? Y que tiene que ver con las presentaciones que en principio sacerdotes y luego juristas y sacerdotes realizan en relación bueno, a qué hacer con estos habitantes, ¿no? Si eran bárbaros, si eran salvajes, si eran humanos, cómo relacionarse con ellos. Bueno, ahí ustedes tienen dos lecturas. Por un lado está la lectura que trabaja sobre las distintas etapas de la conquista y ubica, por ejemplo, la cuestión de las bulas de donación, ubica las leyes y también parte del conflicto y de la controversia. Y luego tienen la otra que es específica de la controversia de Valladolid a propósito de la disputa entre las casas y Sepúlveda. Recuerden que esto, bueno, tiene mucho que ver con una primera discusión. De hecho, bueno, en esta lectura de la controversia de Valladolid, el autor dice, bueno, podría ser considerado una de las primeras veces que se discuten en términos de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Como es como la primera vez que hay un planteo de derechos humanos, de pensar en qué es lo que le corresponde a los habitantes de este lugar. ¿Pueden aceptar o no la religiosidad? ¿Están obligados a hacerlo? ¿Son libres de hacerlo? ¿Son esclavos? ¿No son esclavos? ¿Cómo se los va a considerar? Bueno, en conclusión, lo que les queremos decir es que esas dos lecturas juntas, digamos, se entrecruzan, ¿no? Porque hay etapas que se van complementando entre ellas. Y la idea central es ver que el mundo colonial español, desde el poder político, especialmente representado por juristas, y la Iglesia Católica, representados por algunos estudiosos de la teología, empiezan a discutir qué hacer con las personas que acá habitan y pensar y repensar las condiciones a las que han sido sometidas. Eso tiene una respuesta jurídica. Porque la respuesta jurídica está dada en dos, bueno, en varias, pero nosotros las hemos ubicado especialmente en dos, que son las leyes de Burgos y las leyes nuevas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si estamos hablando en alusión a esta idea de que es una de las primeras discusiones de derechos humanos, tenemos que ver si hay un correlato normativo en esa discusión filosófica, política, religiosa, que involucra desde las casas a Sepúlveda o a Francisco de Vitoria. De lo que queremos decir es que hay un correlato normativo. O sea, porque si no podríamos quedar, se quedó en la discusión. Se quedó en una discusión que llevó a, no sé, a que Francisco de Vitoria escribiera todo un texto que diera origen
a lo que después se denominó el derecho de gentes, por ejemplo. Ahora bien, hay un correlato en leyes. Por lo tanto, las discusiones filosóficas, religiosas, políticas, jurídicas, terminan en una posibilidad normativa. Leyes de Burgos, leyes nuevas, que tienen un hilo conductor las dos, que es la encomienda, que era este sistema que se les había ocurrido inicialmente de repartirse indios, lo que hoy llamamos pueblos originarios, como si fueran cosas, ¿no? Y entonces, las primeras cuestiones que se discuten en las leyes es qué hacemos con esto. En las leyes de Burgos, lo que se plantea es mejorar las condiciones de vida de los indios encomendados. ¿Bien? Incluso hay algunas cuestiones en cómo deben ser sus viviendas, qué pasa con la evangelización, qué pasa con los niños, qué pasa con las mujeres embarazadas. Bueno, hay todo un avance que realmente es significativo en la letra. En la práctica, las leyes de Burgos claramente no se cumplen. Y eso da cuenta de por qué 30 años después tuvieron que volver a discutir el tema y hacer las leyes nuevas, en 1542. Lo de las fechas se las digo para que se ubiquen temporalmente, nada más, siglo XVI. No. Bueno, las leyes nuevas terminan con el sistema de encomienda, porque claramente no había funcionado, digamos, ni siquiera lo que habían planteado en las leyes de Burgos. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros queríamos plantear con esta discusión es colocar que el gobierno digamos, el gobierno español, junto con juristas, teólogos, filósofos, discuten, llegan a algunos acuerdos, se plantean alternativas normativas, a través especialmente de esas dos leyes. Hay varias más, pero nosotros tomamos esas como emblemáticas, ¿no? Dentro de las llamadas leyes de Indias, que son las leyes que se hacen para América. ¿Sí? O incluso uno lee las leyes de Burgos y las condiciones de vida a las que se suponía que debían tener los pueblos originarios, no estaban en ninguna ley de la propia España, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso también es bastante peculiar. ¿Sí? También es cierto que las leyes no se cumplieron, ninguna de las dos, ¿no? Cayeron en letra muerta, por ejemplo, las leyes nuevas hasta provocaron una rebelión en Perú de los encomenderos, bueno, contra el virrey, etc. O sea que realmente no surtieron efecto y no sirvieron. Pero está bueno saber que al menos se pensaron, se discutieron y había una intencionalidad que evidentemente desde allá, desde España hasta acá, no solo nos separaba un mar, no solo un océano, nos separaba muchísima tierra, sino también indudablemente la toma de decisiones de quienes tenían que llevarlos adelante. Eran absolutamente. En la organización política institucional del territorio español, recuerden, instituciones residentes en América, instituciones residentes en España. ¿Bien? Las residentes en España, rey, casa de contratación, consejo de Indias. Las de América, cabildo, virrey, audiencia, consulado. Esas serían las más importantes. ¿Bien? ¿Qué nos interesa saber de ellas? Bueno, más o menos, digamos, qué función cumplían, ¿no? Para qué estaban en el ordenamiento institucional de la ay, del ordenamiento institucional del mundo colonial, porque de hecho la Casa de Contratación y el Consejo de Indias eran solo estaban en España solo para América, o sea, en España no cumplían una función en territorio español, ¿me entienden? No administraban nada ahí. Bueno, en la unidad 6, ¿sí? A nosotros nos tocó los 6.1 y 6.2, ¿se acuerdan? O sea, mayo, y hasta el estatuto y demás.
¿Qué nos interesa ahí? Bueno, mayo indudablemente es clave. Es el proceso revolucionario que ustedes tienen que saber cuáles son los movimientos previos. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en las invasiones inglesas, en las llamadas invasiones inglesas. ¿Recuerden por qué? Bueno, hubo una actividad en el foro, ¿no? Sobre esto, y algunos la eligieron, y la mayoría puso muy bien o hizo mención al famoso cabildo abierto, y eso es uno de los ejes claros. Perfecto. Porque en realidad es el primero de los cabildos abiertos que tuvimos en el Río de la Plata, pero más que nada recuerden lo de Liniers, etcétera. O sea, la idea de por qué las invasiones inglesas son importantes. Cabildo abierto, situación del virrey que huye y el que es electo, y después toda la cuestión de las milicias, la conformación de las mismas por sectores sociales que jamás hubieran ingresado en ellas, ¿no? El hecho de tomar las armas para defender la ciudad, ¿no? Y no una vez, sino dos. Entonces, toda toda esa situación que vive Buenos Aires durante un año, en 2 años, en dos oportunidades, del 6 al 7, y el 6 y el 7, le da a Buenos Aires una característica que no tuvo ninguna otra capital del virreinato. Ninguna otra capital del virreinato fue invadida 2 veces por los ingleses, ¿no? Y lo que es mejor para nosotros, pero para ellos, es el hecho de haber rechazado ese repelido. Pero recuerden todo esto, el cabildo, las milicias, ustedes dirán, ¿por qué las milicias? Y bueno, porque tuvieron que salir a defender, sacaron las armas de donde las tenían guardadas los españoles, se las dieron a la gente, y como pudieron empezaron la defensa, ¿bien? E incluso dentro de esa defensa, hasta, digamos, esclavos participaron en esa alternativa, ¿bien? Eso es terriblemente novedoso, ¿m? Y tiene que ver con pensar esta reconfiguración social de, de, de Buenos Aires, ¿bien? En donde la situación social no era la misma que en Lima, como capital del virreinato del Perú, ¿bien? Acá hubo una invasión, se repelió. Después tienen lo de la crisis del 9, la crisis económica del 9, que también los que contestaron esta actividad en el foro estuvieron muy bien. La crisis del 9 dio cuenta de una crisis económica y de una toma de decisión por parte del virrey que contradecía las órdenes del propio gobierno español. Esto es grave, súper grave, pero lo hizo por la necesidad. Pero también recuerden la participación de Moreno, esta idea de un planteo que hace Moreno como abogado, de pedir que no solo se abra el comercio, sino que en realidad se abra el comercio para que los ingleses traigan, pero que también compren, compren mercadería. Cuestión que obviamente no fue así. No, Cisneros no habilitó esta situación. Y luego, indudablemente, la situación de España. ¿Bien? La situación de España tiene que ver con, bueno, Napoleón, la invasión napoleónica a España, la caída, el cautiverio de Rey, la caída de la Junta Central de Sevilla, la llegada de esa noticia al territorio de Buenos Aires, el hecho de empezar a pensar en formar junta como en España, que es lo que inicia, la llamada, digamos, Semana de Mayo y la habilitación para convocar los debates, el cabildo, perdón, convocar el cabildo del 22 de mayo y a partir de ahí los debates. ¿Bien?
Los debates tienen que tener bien en claro cuáles son las principales posturas, bien en claro, que sostienen los que hablan en el cabildo, ¿bien? Que en realidad son muchísimos, pero están bien identificadas las posturas en la guía, por ejemplo, están bien identificadas cuáles son las posturas debatidas, ¿bien? Que tienen que ver con con el planteo que se hace, que es, bueno, formamos juntas, como nos dice el mensaje de la Junta Central de Sevilla, que se trasladó acá y se cayó. ¿Qué hacemos con el virrey? Digo, todo eso es lo que se va planteando, ¿bien? Y se debate. Y, y después el proceso de cómo llegamos al 25, ¿no? Es el hecho de una junta fallida, el 24, presidida por Cisneros, eh, y la autoridad, digamos, de quienes se autoconvocan para armar una junta y eh, llamar a firmar, en la noche del 24 al 25, fracasada la junta esta de Cisneros, y llevar esa junta finalmente al Cabildo del 25 para que finalmente tomara el poder y esa junta estuviera presidida por Nadia Sanz. En términos de las alternativas de organización, ahí ustedes tienen que tener bien en claro esto de la Junta Provisional de Gobierno, que es la que estamos iniciando a seleccionar. ¿Qué pasa hacia el final de esa junta, cuando en realidad cuando se presentan los diputados del interior y pretenden ingresar? ¿Qué ocurre allí? A partir de ahí, lo de la Junta Superior de Gobierno. Y luego tener bien en claro esta idea de qué pasa con esa junta, ¿no? Que termina siendo junta conservadora luego para detentar el legislativo, mientras se crea un ejecutivo de 3 personas que es el triunvirato, ¿bien? O sea, tener bien en claro a través de los instrumentos jurídicos cómo se va haciendo ese proceso, ¿bien? De cómo se llega al triunvirato y cómo en un mes pasamos del reglamento orgánico al estatuto provisional, que implica básicamente la superioridad del triunvirato a cargo de un ejecutivo, ¿no? Y la otra, en eso, sí es pero muy, no sé si lo dije muy, en los decretos de seguridad individual y libertad de prensa, ¿bien? Esto es clave porque esos decretos que son muy iniciales, ¿no es cierto? Son de 1811 y plantean una cuestión clave que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos, con el respeto a los ciudadanos en relación también a sus ideas, y por supuesto lo de la libertad de prensa, esta idea de la posibilidad de expresarse, ¿no? Que no deja de ser algo muy importante como, como alternativa diferencial y fuerte a comienzos de este tiempo, de este primer año revolucionario. No sé si, Francisco, vos querés agregar algo de estos secretos o de alguna otra de estas cuestiones. No, a ver, del primer periodo me parece que es clave lo que marcaba, lo de las posturas, lo de el cabildo abierto. Nosotros vamos a ver, o por ahí presten atención, porque hay muchas de las cuestiones que se van marcando en la evolución de los documentos que después se van a empezar a repetir. Es decir, lo que ustedes ven en el decreto de seguridad individual
van a ver que esa característica, por ejemplo, se repite en los estatutos, se repite en los distintos proyectos constitucionales. Hay cuestiones que es bueno que las fijen porque después las van a ir repitiendo. Y me parece que es interesante en esta parte, ya en lo que es la lectura de Di Meglio, que vean el significado de lo que plantea la lectura, cómo está relacionado con todos estos cambios que se dieron. La lectura de Di Meglio tiene una cuestión central en lo que es la participación, en lo que es la aparición de la nueva clase dirigente, en lo que es el uso de ciertos sectores para la ocupación del espacio público, que es algo nuevo, que aparece y que va a generar no solo cambios de gobierno, sino cambios normativos. Entonces, es central eso. Una lectura que hasta les marca cuestiones como la incidencia o cómo se visualiza desde la vestimenta que tienen las personas, desde el rol de algunas figuras casi como punteros, diríamos hoy en día. Bueno, esas cuestiones me parecen interesantes. El rol de la mujer, por ejemplo, que aparece en la participación, marcado también en la lectura. Asociarlo me parece que es fundamental, porque claramente lo que va marcando es someramente en la lectura de los distintos cambios, los cambios de gobierno, lo que pasó entre el primer y segundo triunvirato, lo que pasa después con la aparición del director supremo y demás. Por ahí hace un hincapié mínimo, pero está claramente relacionado en esos cambios, el uso del espacio, la participación popular. ¿Y por qué le hago hincapié en el tema de la lectura? Porque es un análisis nuevo, porque es algo que nosotros se lo marcábamos en el taller, a lo que ustedes seguramente no están acostumbrados cuando han visto o cuando les suena hablar de todo el periodo revolucionario. Entonces, es interesante porque ahí se ve claramente esto, como en la lectura, por ejemplo, de Roma. Ustedes veían bien dentro del conflicto de patricios y plebeyos cómo había cambios normativos. Bueno, en esta lectura de Di Meglio, ustedes ven cómo esos movimientos van generando los cambios. Son, me parece, dos lecturas que muestran claramente eso que por ahí nosotros marcamos tanto del proceso, la ruptura. Está claramente visualizado en las dos lecturas lo que se quiere buscar o lo que tienen que analizar. Entonces es bueno que lo relacionen, porque en estas cosas, insisto, es donde por ahí van pudiendo visualizar la no necesidad de acordarse de fechas a veces, sino entender cómo se van dando todas las modificaciones a partir de un periodo que dura un tiempo y que por ahí nosotros no les decimos que no se acuerdan del 25 de mayo porque es mi cumpleaños. Pero por una cuestión que es central. Pero la verdad es que el resto de las fechas a veces no cambian cuando el proceso ha sido mucho más importante. Exacto. Después de lo que nosotros vimos ahora más cercanos en el tiempo, están en los puntos sobre los pactos interprovinciales, 7.1 y 7.2. Recuerden esto que hemos marcado varias veces, ¿no? Al ser interprovinciales son pactos que se firman entre las provincias firmantes, que acuerdan cuestiones puntuales entre esas provincias, que muchas veces tienen que ver porque estaban con problemas, había disputas territoriales o algún conflicto previo. Entonces, están estos pactos, ¿no? Y que son pactos interprovinciales cerrados a las que lo firman. No todos lo firman Buenos Aires, Santa Fe, listo. Lo firman Buenos Aires, Santa Fe. Lo firman Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, listo. Lo forman, ese sería Pilar, por ejemplo. El anterior sería Venegas. Esos son los pactos interprovinciales. Y lo que ustedes tienen que ver, fíjense que el programa dice la búsqueda de un Congreso Constitucional. Entonces, la idea sería, bueno, y entre otras cuestiones, rastrear en esos pactos qué decían sobre el Congreso. El Congreso va a ir para aquel lado, el Congreso va a ir para el otro, el Congreso no va a ir para ningún lado. Ese tipo de cuestiones son las que tenemos. Y en el punto 7.2, que ya es el Congreso Constituyente, en realidad
En el punto 7.2 hablamos de las leyes, ¿bien? Recuerden la ley fundamental, que es la absolutamente más importante y que además es una ley que daba cuenta de una reivindicación de las autonomías provinciales, ¿no? Y definía a su vez la vida de las provincias hasta que se sancionara la Constitución. Entonces, que piensen siempre esto, qué pasa con la ley de capitalización y qué pasa con la ley de presidencia, ¿no? Que tienen que ver con cómo discuten y quiebran a la ley fundamental. O sea, ustedes tienen que pensar qué dice la ley fundamental y luego qué dice la ley de presidencia en general y qué dice por lo cual quiebra la ley fundamental. ¿Qué dice la ley de capitalización en sí misma y por qué quiebra la ley fundamental? ¿Bien? O sea, porque en definitiva ahí está un punto absolutamente clave. Que puede ser una pregunta, por ejemplo, ¿en qué quiebra o quiebra la ley de presidencia, la ley fundamental? Ejemplo de respuesta. Ley fundamental. Ley de presidencia. ¿Y la respuesta dónde está? Todavía la estamos esperando. ¿Sabés qué, Alfon? Una cosa ahí que también pasa a menudo con Sí. Constitución del 19 y Constitución del 26. Otra. Si les marcan cuestiones a comparar, forma de gobierno, cuestiones así que hablábamos el otro día, no pongan la Constitución del 19 y ponían todo, y la Constitución o los cuadritos. El cuadrito que ustedes hacen para estudiar, comparándolas, donde tienen poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, es de ustedes. Cuando ustedes le digan compare tal punto de la Constitución, analicen esos dos puntos o en qué se diferencian o en qué coinciden. Nada más. Nada más. Si ponen un cuadro, Ni nada menos. no están respondiendo lo que estamos preguntando, porque no estamos pidiendo cuadros. Y porque ya les digo, no lo vamos a pedir. Entonces, si por ejemplo, vale el ejemplo que dijo Pati, preguntamos, bueno, forma de gobierno de la Constitución del 19 y Constitución del 26. Típica respuesta. Cuadrito. ¿Tac? ¿Tac? Entonces, forma de gobierno del 19, forma de gobierno del 26. Y si lo que pedíamos es que compararan las formas de gobierno, que identificaran puntos en común o situaciones diferentes. Que me pongan uno y que pongan otro no nos dice absolutamente nada. Esa respuesta para nosotros no es correcta. Primero. Y ese es un claro ejemplo. ¿Eh? Ese es un claro ejemplo de algo que hablábamos el otro día, el jueves, en las clases presenciales y que después en algunas comisiones lo veíamos, de que no es lo mismo forma de gobierno que división de poderes. Tal cual. Y ustedes generalmente, cuando se pregunta eso, contestan con la división de poderes. Que el poder ejecutivo es alto, que el poder legislativo no tienen, y no es la respuesta. Y ustedes dicen, pero ¿cómo que no? No es la respuesta. Ahí tienen un ejemplo clarísimo de lo que el otro día escarbábamos bastante. No es lo mismo forma de gobierno que división de poderes. Ustedes encuentran en todos los estatutos, en las constituciones y todo, encuentran división de poderes. Pero la forma de gobierno es otra cosa distinta, que está planteada distinto, que la de 19 no es claro, que no está específicamente planteado, que la del 26, cuando habla de consolidar en unidad de régimen, ¿qué implica? ¿Qué son las causas de rechazo? Bueno, eso grábenselo. Y ante la duda, levanten la mano y pregunten. Es como ante la duda consulte al médico, una cosa así. Ante la duda, levante mano y pida. ¿Por qué? Porque si, nuevamente, si ustedes hacen eso, ya se los vamos diciendo, esa respuesta está mal. Primero, porque no responde la consigna que está planteada. Entonces, listo, anulada. Nosotros no, esa pregunta no está, no existe. ¿Está claro? Entonces, y se los decimos desde el vamos, ¿bien?
Pero yo puse las dos, pero no pedimos que pusieran las dos, y menos en un cuadro, y menos de esta manera, ¿bien? Entonces, comparar, si se pide comparar, obviamente, bien. ¿Qué otra teníamos? A ver, 7.1 y 7.2, era lo que estoy diciendo, y la 8, que es lo de Rosas. Bueno, ahí teníamos la lectura de Ternavasio, tenemos un montón de cosas, que tenemos la microclase sobre la diferencia entre facultades extraordinarias y suma del poder público. Otra típica pregunta. ¿Cuáles fueron los poderes concedidos? A ver, les voy a hacer una pregunta, a ver quién se anima a responder. Me la ponen poner en el chat, no hay nada. ¿Cuáles fueron los poderes conferidos a Rosas en el ámbito provincial y nacional durante el segundo gobierno? Las Provincial y facultades nacional. extraordinarias y la suma del poder Escriban público. mucho. La suma no. La suma no. Chat. Escriban y lo leemos, porque como el parcial va a ser escrito, no está mal hacer el ejercicio de escribirlo en el chat. La suma del poder público en el segundo gobierno. Ahí está, ahí vamos, ahí vamos. ¿Alguno más? Bueno, vamos a ver. La suma del poder público exactamente no. En el segundo gobierno lo que tiene es la suma del poder público, no las facultades extraordinarias. Suma del poder público. A nivel de la provincia de Buenos Aires. Y eso tiene que quedar bien claro. Alguien puso muy bien, Karen, era gobernador de Buenos Aires y manejaba las relaciones exteriores. Bien, ahí Karen lo que te faltó fue, era gobernador de Buenos Aires. Ahí ejercía en el segundo gobierno la suma del poder público y manejaba las relaciones exteriores del resto del país por delegación de cada provincia. Bien, tomo esta de Karen que me habilita completarla. Bien. ¿Entienden esto? ¿Era la primera vez que un gobernador de la provincia de Buenos Aires manejaba las relaciones exteriores? No. Desde la década del 20 ya venía esto, ¿bien? De manejarla. ¿Por qué? Porque no había poder central. O sea, no había alguien que se encargara de eso. Entonces, se la delegaban al gobernador. Se llame como se llame. En estos momentos, segundo gobierno se llama Juan Manuel Bermúdez. ¿Bien? Ahora, la suma del poder público es en el segundo gobierno, efectivamente, y es exclusivo para la provincia de Buenos Aires. Lo mismo que alguien puso lo de las facultades extraordinarias. Eso fue en el primer gobierno. Y también es cierto, es exclusivo para la provincia de Buenos Aires. O sea, esto tiene que quedar bien claro. Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, los poderes que ejerce tienen que ver con los que les confiere la sala de representantes. ¿Ya? Facultades extraordinarias por un lado, primero. Suma del poder público, segundo. Manejo de las relaciones exteriores por delegación de cada provincia, hasta tanto hubiera un poder central. Esos son los poderes. Francisco, Horacio. Sí, bueno, así en forma complementaria, ya lo adelantó Francisco, la está diciendo también Alfonsina. Es muy importante, se lo recalco, digamos, que quedó tangencialmente expuesto, lean
los contenidos del aula virtual porque las preguntas salen de ahí. Ejemplo, lo di el otro día acá en la comisión. ¿Por qué, digamos, visto que Marcela Ternavasio manifiesta que el gobierno de Rosas era un gobierno plebiscitario? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es una cosa muy particular de esta autora, se refiere básicamente cuando le otorgan la suma del poder público, por ejemplo, que él convoca un plebiscito para que esté legitimado. Es una forma de legitimación. Entonces, lean, habló Francisco de Imeglio, las preguntas salen de ahí. Visto lo que, digamos, la cátedra es muy amplia, muy democrática, pero hay ciertas lecturas obligatorias en el cual ustedes a lo mejor se van para otro lado, y aprovecho ahí que capaz que yo me expresé mal hoy, lo que decía Andrés, no, toda la vida, hace 20 años, en mi caso, bueno, Alfonsina creo que más, los exámenes fueron siempre presenciales como es este sábado. Nosotros, durante 1 año y medio de la pandemia, para poder aprobarlo, para poder dar la materia y aprovecharla, tuvimos que aprender todos el tema del Zoom. Antes de ustedes, los exámenes, la evaluación también era por el Zoom. Así que yo me refería a eso al hablar del libro abierto, ¿no es cierto? Ahora el que excepcionalmente no pueda acudir, lo va a tener que dar oralmente. Y nosotros no hicimos a tiempo de tomar orales, como si otras cátedras, porque tenemos cientos de alumnos, ¿cierto? Entonces, nos pasó cuando corregíamos los exámenes, que ahí sí se podía leer, ponían de cualquier cosa distinta. Entonces, no dejen de escuchar las clases, las microclases, y básicamente las lecturas obligatorias que están ahí, las guías de Francisco, Fabián, hay 9 guías, son muy útiles, además de las clases de Alfonsina y de cualquiera de nosotros. Eso se los recomiendo, y capaz que Alfonsina, ¿no? Dije, pero más o menos la pregunta nacen de, en función de lo que figura en el aula virtual, chicos. Sí, y hay una aclaración en base a la pregunta que ahí hacían. Primer gobierno, facultades extraordinarias, normalmente. Segundo, suma del poder público. Esas cuestiones son provinciales. La representación es lo que les planteaba Alfonsina de lo nacional. Eso es lo que tienen que tener en cuenta y diferenciar. Y fíjense, chicos, cuando ustedes escriben ahí, el tema, algo que por ahí les resaltamos, la respuesta tiene que ser autosuficiente. ¿Qué es esto que sea autosuficiente? Alguien que no sabe del tema tiene que poder leer la frase de corrido y entender esta cuestión. Es decir, y no se confundan con algunas cosas. La suma del poder público no quiere decir que no había poder judicial, que no había sino que el presidente tenía la posibilidad de ejercer eso, tenía la posibilidad de legislar, tenía la posibilidad de tomar decisiones judiciales, pero que seguían funcionando las otras instituciones. Pero lean, relean cuando escriben una cuestión, porque fíjense en una pregunta sencilla, porque este es un tema que no es de los más complicados, diferenciar el tema de la suma del poder público con las facultades extraordinarias, cuando lo escriben, a veces terminan confundiéndose y no diferenciando esta cuestión del estamento, de que el gobernador representaba solo la provincia, que la facultad o la representación exterior era en nombre de todas las provincias y eso le daba carácter nacional. Y en esto también, por ahí, vayan y recuerden el Pacto Federal. El Pacto Federal es una cuestión, es uno de los pactos preexistentes, es central, y se los relaciono con 2 cuestiones que por ahí son anteriores. Diferencien bien los pactos interprovinciales, que es Pilar Venegas Cuadrilátero, de lo que son los pactos que se dan para la organización de la provincia de Buenos Aires entre Rosas y Lavalle, que son pactos políticos de 2 sectores dentro de la provincia de Buenos Aires, de ese pacto preexistente fundamental que es el Pacto Federal, que es un pacto que después va a reconocer la Constitución, que está firmado por todas las provincias, que busca la organización nacional, que tiene un sistema de funcionamiento. Bueno, diferencien esos 3 bloques porque
no es lo mismo el pacto de Cañuelas y Barracas, o no tienen la misma jerarquía, ni se dan entre actores de similares características, ¿entienden? Los interprovinciales reconocen... Sí. Interrumpo, discúlpame. Está clarísima la clase que está de esto que está hablando Francisco, de la diferencia de lo que es Cañuelas, Barracas, esto que dicen está clarísimo. A su hijo le va a quedar está muy buena esa microclase de mi compañero. Adelante. No sé, eso diferencienlo, chicos, porque es algo que a veces son conceptos que por ahí a la ligera los manejan de una manera similar, y jurídicamente, institucionalmente, son muy diferentes estas cuestiones de los pactos. Lo mismo cuando, lo que decía Alfo, ¿no? Con el relacionar el tema de la ley fundamental con las otras leyes y con la misma Constitución. Esas cuestiones, tengan cuidado y presten atención cuando le escriban, cuando le expliquen, porque esto que por ahí yo veo que van escribiendo a veces con las facultades y la suma, que parece una mínima a la hora de escribirlo, institucionalmente es de mucho peso y es muy importante. ¿Entienden? No es para nada igual el tema de facultades extraordinarias a suma del poder público. Hubo todo un proceso político, institucional, para el cual Rosas llega a tener la suma del poder público. Y a partir de ahí, tener todo ese sistema plebiscitario, unanimista que plantea Ternavasio, que va legitimándose, y que, me acuerdo, una de las chicas el otro día preguntaba, pero ¿para qué hacía, por qué el tema del plebiscito, por qué la de las elecciones? Justamente por eso, porque es una característica de los sistemas autoritarios el tener esos plebiscitos para legitimar. ¿Por qué? Porque el resultado era obvio, había 10, 13 que iban a votar en contra, hasta podían marcar quiénes eran. Pero esas cuestiones son importantes para que las vean y para que comprendan eso. Es un tema, la verdad, es interesante, es para recontra profundizarlo en tiempos en que a veces que parece que la plebiscitar y llevar gente y amontonarla para que aplaudan, a veces termina justificando cualquier cosa. Y no, y hay instituciones, y las instituciones tienen que funcionar, y los poderes también. Entonces, es interesantísimo además porque nos marca cómo la historia argentina va y viene a veces, tantas veces. Me fui de tema. No, pero está muy bien, Francisco, porque la idea es que lo que nosotros queríamos hacer en este repaso era básicamente enfocar las cuestiones claves y dar cuenta de qué es lo que deben escribir en eso, ¿no? Y no irse por contestar un tema aledaño, me voy a los antecedentes, no. Vayan a lo que se pide, ¿bien? Si se pide que se compare, se compara, ¿bien? Si te pide que se identifique, se identifique. Presten mucha atención al verbo que inicia la consigna, porque eso es clave. En esta cuestión, buenas tardes, en esta cuestión del comparar, es decir, que a veces una consulta, comparar la Constitución del 19 y del 26, es decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a comparar? La forma de gobierno, el tipo de los poderes, el régimen presidencial. Es decir, no hay comparación si yo describo todo lo que pienso la Constitución del 19 y todo lo que pienso la Constitución del 26. Ahí yo tengo que buscar la unidad de comparación. ¿Qué va a ser? El poder legislativo, el poder, las características del Senado, las características de la forma presidencial, qué pasa con las provincias. Si él describe, yo tengo que describir. Si a mí me piden una definición, yo tengo que hacer una definición concreta, no sé, de la forma federal. Para poner, es decir, que son tres acciones diferentes esas. Por eso cuando Alfonsina en la primera parte del video y de la clase, digamos, y Francisco también se lo planteaba, de tomarse ese tiempo de leer la consigna, es decir, de ordenar qué es lo que yo voy a responder en función de lo que me están preguntando. Porque esa situación
es clave, ¿eh? Y si tienen una duda, nosotros ese día vamos a estar ahí, pero lo preguntan, es decir, porque esto no va a ser una de las ventajas de las cuales hablaba Horacio, ¿eh? Es decir, estamos los profes en este sentido, pero bueno, son ejercicios metacognitivos diferentes. Definir es una cosa, comparar es otra. Si tuviesen que rechazar, explicar es otra, y si hubiese un rechazo o afirme, es otro. Ahí lo que dice Juanjo, una cosita, me parece que es clave porque también nosotros vemos muchas veces que se confunden. Cuando hay rechazo o afirme o verdadero o falso. A ver, eso a veces tendría que haber una unidad cuando empiezan la facultad para todas estas cosas casi. Pero, porque generalmente cuando dicen algo es verdadero o falso, ustedes terminan de, es verdadero salvo, no, si ese salvo, ya está, es falso. O sea, el falso es totalizador de esto. Presten atención a esa cuestión, porque muchas veces, ¿qué pasa? Responden mal y capaz nosotros en la fundamentación podemos ver que lo entendieron, pero les cambia el concepto de lo que tienen que poner. Eso analícenlo siempre en el verdadero o falso. Si hay algo que es la excepción, eso, bueno, automáticamente la respuesta ya no es verdadera. Eso, véanlo, pregúntenselo, esto ¿es todo verdad o es falso? No hay la excepción, esas cuestiones, se lo explico así en criollo loberense, porque la verdad es que generalmente son preguntas donde nosotros vemos continuamente que se confunden. Es como en el rechazo o afirme, se confunden. Ahí tienen que prestar muchísima atención, que evidentemente son cuestiones que son herramientas que faltan, que hay que trabajarlas, que, bueno, que las van a ir adquiriendo, ojalá, con el tiempo. No es 3/4 verdadero, ¿eh? Es decir, y un poquito de falso, ¿no? Que a veces pasa. Entonces, si es falso, si tiene un poquitito de falso, es falso, digamos, no hay consigna que puede ser, pero a veces, después ustedes lo argumentan, pero bueno, ahí está, si hay algo que no corresponde, es decir, que no, es falso. Listo, no hay otra vuelta atrás. Y ese falso puede ser una sola palabra, ¿no? Una sola palabra anula todo. Y bueno, listo. Lo anuló y no anuló. Todo lo demás obviamente puede ser verdadero y eso anula todo. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar por el chat. Nos vemos, si no, el sábado, seguro. El sábado finalmente nos vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Chao, gracias. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Vayan bien tranquilos, tranquilos. No loques. Duerman, no vayan sin dormir. No se queden estudiando toda la noche. No te prometo nada, profe. Eso lo aprende uno al final de la carrera, pero duerman, vayan descansados. Las neuronas funcionan mejor descansado que cansado. No hagan lo que hemos hecho nosotros. Descansen, organicen. Y también en esta cuestión que, bueno, ya lo marcaron de entrada y están las indicaciones, el tiempo antes, porque, bueno, todos sabemos, digamos, cómo tiene que ser el acceso a la facultad, que nos lleva un tiempo. Bueno, Chao, buenas noches. De otra manera. Chao, no, muchas gracias.